Bien, vamos a conocer más acerca de la plataforma. Aquí lo que vemos es la pantalla de inicio. Contarles que IsoTools es una solución SANS en la nube, de tal manera que para interactuar con la solución podemos ingresar desde cualquier explorador. Tenemos una URL y un usuario y contraseña, como bien nos comentaba Miguel. Cada usuario de la organización va a tener un acceso nombrado que en función al cargo, a los roles que desempeñe, van a tener permisos dentro de las diversas aplicaciones, ¿no? Esto siempre nos va a brindar un log de trazabilidad sobre esos permisos o acciones potenciales que pueden hacer los usuarios y nos dejará las evidencias del caso. Cuando accedemos a la plataforma, ahí nos puede llevar a un escritorio o puntualmente a una aplicación. Estos aspectos que vamos a ver de aquí en adelante, nosotros los vamos a configurar en base a la interacción que ustedes requieran, pero también, si bien esto lo configuramos durante la implementación, se les va a capacitar para que ustedes con total autonomía puedan hacer ajustes, cambios, modificaciones, ¿no? De esta manera, cuando ingresamos en este entorno demo, vemos una vista principal, donde por aquí estará el logo de su organización, un buscador de aplicaciones, donde podemos encontrar el gestor documental, un apartado de acceso directo, donde podemos colocar las aplicaciones o módulos de IsoTools que regularmente accede este usuario, y luego tenemos una vista, opciones de navegación. Justamente la primera se llama mapa de navegación, que nos va a permitir ir yendo a enlaces o hipervínculos relacionados a los módulos de la plataforma. La otra opción es navegar por los iconos de los módulos. De esta manera yo puedo ir al gestor documental, a auditorías, a reportes, entre otros. La finalidad tiene como objetivo de que los usuarios puedan navegar de forma práctica e intuitiva dentro de la solución. Y aquí vamos a tocar un primer módulo justamente que está relacionado al manejo de los documentos, que es el mapa de procesos. Por aquí tenemos nuestro mapa de procesos y vamos a poder navegar sobre cada macro y subproceso. Al navegar sobre cada uno de ellos, vamos a encontrar desde una ficha de caracterización, totalmente configurable, que puede pasar por un ciclo de revisión y aprobación. Podemos encontrar los subprocesos a n subniveles. También puede darse el caso que al momento de implementar la solución lo tengan desplegado a un nivel inferior. Pero eso no restaría que en el uso de la plataforma puedan ustedes seguir desplegando a otros niveles de subproceso sin problema, ¿no? Entonces, ¿la idea cuál es? Puedo darle clic a cada subproceso y encontrar la información relacionada. Y esa información relacionada puede partir de una ficha de caracterización, documentos, indicadores, matrices de riesgo, registros, entre otros, ¿no? Para el caso que veníamos conversando, específicamente el gestor documental. Y desde aquí, tomando en cuenta lo que nos iba comentando Miguel, ya van partiendo los permisos que tiene el usuario que está accediendo a la solución. Entonces, con el usuario con el cual yo he accedido, en base a mis responsabilidades, yo podría interactuar con la documentación, sea visualizándola, sea descargándola, que me genere una marca de agua al momento de la descarga, o si quiero distribuirla o compartirla, va a quedar una trazabilidad sobre esas acciones, ¿no? Pero finalmente el usuario final o el usuario que está consultando, desde esta vista va a poder siempre ver la documentación vigente, que esté en una versión inicial o posterior, pero finalmente siempre esa versión vigente. Y podrá ver de aquí los procedimientos, manuales, instructivos, políticas, entre otros. Desde aquí también podemos ir al propio gestor documental. Aquí es clave un poco conocer desde la vista de administrador cómo vamos a poder establecer esos parámetros que nos van a dar la certeza que IsoTool va a adoptar la lógica que esperamos para nuestro sistema de gestión. Esta es la vista de administrador. De aquí vamos a poder ver los circuitos de aprobación de documentos. Por ejemplo, vamos a las fases. Y como les mencionábamos, como cada colaborador va a tener una participación dentro del sistema de gestión, habrán algunos que pues, puedan participar de la elaboración, de la revisión, de la aprobación. Y este workflow, que es la herramienta de configuración, se adapta a nuestra necesidad. De repente, en nuestro caso, necesitamos tener dos niveles de aprobación. Entonces, habrá que definir una fase con un siguiente nivel de aprobación. Y la dinámica al momento de automatizar con nuestra solución es que podemos preconfigurar, así como ese nivel de acceso que podemos tener con los documentos que ya están vigentes, de igual manera, al momento de versionarlos o crearlos o actualizarlos, que podemos preconfigurar quiénes van a ser los participantes en cada una de las etapas, ¿no?
De esta manera el sistema, a través de este workflow, nos permite definir ese paso a paso que nos van llegando avisos de notificaciones, por ejemplo, desde, vamos a encontrar una tarea. Aquí, por ejemplo, me llega un aviso de una aprobación del documento. Entonces, cada vez que tengamos una responsabilidad, nos llega un aviso con una plantilla personalizada y un botón. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar con la solución. Si bien vamos a tener permisos para acceder a los documentos, las interacciones, las comunicaciones, los recordatorios van a poder automatizarse a través de unos mensajes y con un simple botón nos va a llevar a ese documento que nos han compartido o a una tarea específica que tengamos que desarrollar, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a tener es esa definición de responsabilidades, quién lo debe hacer, en qué espacio de tiempo lo debe hacer, cada cuánto tiempo nos gustaría que le lleguen recordatorios. De esta manera, el sistema nos va a ayudar a optimizar los recursos del caso. A través del workflow tendremos la aprobación del documento, clave interesante que podamos activar la revisión periódica para que nos alerte días antes que el documento vayase a vencer y que podamos transitar oportunamente por el circuito. Entonces, esta es la lógica que vamos a poder definir y al ser esta nuestra herramienta de configuración, esto aplica para otros módulos de interés que ustedes tuviesen. Pero hablando específicamente del gestor documental, esto es un claro ejemplo de cómo se podría visualizar la gestión de documentos. Ya habiéndose configurado, podemos estar en el propio módulo. Aquí, a razón de lo que comentaba Miguel, la estructura de documentos. Como lo tengamos definido, documentos de nuestro sistema de gestión, documentos corporativos, entonces siempre en base a los permisos que se definan, van a poder interactuar los colaboradores, ¿no? Y en base a esos permisos, la plataforma nos va a dar una trazabilidad. Vamos a ver el caso con un documento. Por aquí el buscador que me permite buscar desde una palabra en la ficha del documento. Y también tenemos una búsqueda avanzada, si adicional a esta palabra clave que debemos de repente hacer específico por tipo de documento, por fecha, por estado, por etiquetas al documento, también se puede utilizar esa opción. Como usuario administrador puedo ver obsoletos, vigentes en elaboración, un usuario final específicamente documentos vigentes. Cuando vamos a este documento que se encuentra en una versión 4, vamos a encontrarnos con la ficha del documento, con los campos totalmente personalizables, la capacidad de adoptar una codificación automática en base a los criterios que ustedes definan. Y por aquí, esta opción de log nos va a dar esa trazabilidad y la certeza de, en base a los permisos que habíamos habilitado para cada colaborador, conocer qué acciones han realizado, ¿no? Entonces, por ahí en la primera columna nos aparece el nombre del usuario, en la segunda columna la acción que ha realizado y la fecha y hora. Lo mismo si es que queremos ver a qué correos externos se ha compartido la documentación, ¿no? Entonces siempre nos va a dar esta información y será nuestro respaldo. Entonces, hasta lo que íbamos viendo, cómo la plataforma nos va a ayudar a definir las acciones potenciales que debe hacer cada colaborador. Por nuestra parte, tener ese control sobre esas acciones. Inclusive les voy a mostrar por aquí. Le di clic a este botón de administración y en la opción de permisos vemos en la primera columna los tipos de perfiles de usuario que hemos creado para este entorno, ¿no? Porque de igual manera siempre va a quedar libre la posibilidad de crear nuevos perfiles de usuario y en la cabecera potencialmente las acciones que puede realizar, ¿no? Ver contenido, editar carpeta, borrar carpeta, entre otros tipos de acciones que como observarán hay un candado verde, rojo y plomo y que en base a ello puede tener determinados permisos en los documentos, ¿no? En las carpetas de los documentos es en base a estos perfiles de usuario, totalmente administrables dentro de la plataforma. Lo mismo con la creación de plantillas, estructura de carpetas, entre otros, se puede definir aquí en la plataforma de manera práctica y sencilla. Bien, de respecto al documento, por aquí vimos la ficha, podemos conocer las personas que han participado en la aprobación del documento. En la primera columna, las fases, tal cual lo vimos en el workflow, y en la cuarta columna los participantes, ¿no? Y a través de su firma electrónica, que esto es válido de cara a una auditoría ISO, nos permitiría corroborar que cada colaborador participante dio su visto bueno, lo aprobó, entre otras acciones,
al momento de interactuar o aprobar este documento. También la posibilidad de relacionar documentos al documento base. De repente aquí hemos adjuntado un flujograma, alguna imagen, y por aquí el documento relacionado que nos permita ver de mejor manera o a mayor detalle esa imagen que hemos considerado, ¿no? Además de las acciones que pueden tener los usuarios con el documento, que es la visualización, la descarga, la distribución o impresión, la posibilidad que estos documentos también tengan un control respecto a si es un documento que queremos que sea público en nuestra página web, relacionarlo a una URL, darle clic y poder leer el documento desde su propia página web, ¿no? O un código QR, donde este documento, si lo colocamos en ambientes específicos, por ejemplo, si fuese un comunicado o nuestra política de sistema de gestión, cualquier persona al escanearlo puede leer el documento en su celular. Si no queremos que tengan estas opciones de manera pública, lo podemos desactivar con un simple botón, ¿no? Son opciones que Isotool va pensando de cara a esas necesidades que vamos teniendo. Otro aspecto importante, por aquí les quiero mostrar, al momento de ir versionando la documentación, la lista maestra, ¿no? En Isotool podemos definir diversos formatos de lista maestra. Por aquí estoy entrando en otro entorno demo para que vean otra manera de cómo se estructuraría también la gestión de documentos. Y también varios formatos de lista maestra. Observarán que hacia el lado izquierdo la estructura de carpetas ha sido cambiada. Entonces, totalmente configurable como les iba mencionando, ¿no? De igual manera, esta opción de documentos vigentes nos mostraría una lista maestra, ¿no? Con los campos totalmente personalizables, donde nos muestra la ruta, el título, una codificación, qué versión se encuentra, cuándo entró en vigencia. Pero como observarán, yo puedo tener más de una lista maestra, ¿no? Entonces, finalmente, según nuestra necesidad, podemos estructurar estos formatos de lista maestra para documentos internos, quizá tenga una lista maestra específicamente para documentos de calidad, entre otros, ¿no? Siempre con la posibilidad de hacer la descarga de la misma. Y eso también nos va a dar la tranquilidad de que siempre los usuarios finales van a acceder a las versiones vigentes. Bien, dentro de lo que íbamos conociendo el gestor documental, por aquí nos faltaría ver la funcionalidad de cómo vamos a tener la certeza, porque al inicio veíamos el workflow, entonces cada participante, pues de repente el revisor aprobador pueden hacer comentarios, pero la persona que va a actualizar o crear el documento va a tener que interactuar con esta opción de funcionalidad recomendada, que es nuestro editor interno avanzado, porque no es algo que sea obligatorio, básicamente está la opción de que lo podamos trabajar como un fichero, pero ya habiendo automatizado y un poco con el objetivo de mantenerlo los permisos y control sobre las acciones que tiene sobre el documento, pues tranquilamente podemos trabajar con nuestro editor interno avanzado y desde aquí, ya sea que vamos a crear o modificar el documento, que la persona indicada tenga la posibilidad de hacer los cambios. Si deseamos activar el control de cambios, también tendría esta posibilidad, como observarán por aquí. Entonces, desde aquí vamos a poder actualizar el documento, tal cual estamos viendo, y con otras ventajas. Observarán que yo seleccioné una plantilla, que en este caso es de procedimiento, y aquí vemos algunos códigos, ¿no? Para nosotros lo denominamos shortcodes. Entonces, ¿de qué manera nos aliviaría el trabajo? No solamente en las cabeceras de los documentos, sino también en el cuerpo del documento. Es en el hecho de que mientras vamos transitando en la elaboración, revisión, aprobación, o algunos campos como la fecha en la cual entró en vigencia, el código del documento, el nombre, que automáticamente se inserten en la documentación mientras vamos transitando. Entonces, eso también nos alivia y nos facilita que no hayan errores, ¿no? Entonces, este es el ejemplo de cómo podemos empezar a actualizar el documento. Si lo tenemos listo, podemos darle clic a esta opción y directamente cargar el documento vigente. Pero también tenemos la opción de importación. Desde aquí, en esta opción, vamos a poder cargar de forma masiva los documentos. Aquí lo que nos va a solicitar es cargar la carpeta con los documentos, siempre como recomendación en editable, para que las versiones posteriores las actualicemos dentro de ISOTools, siempre respetando los permisos. Y por aquí una tabla que nos va a permitir establecer, por ejemplo, el nombre del documento, qué versión se encuentra, la fecha en la cual entró en vigencia, algunos datos básicos en lo que es la ficha del documento,
Si deseamos podemos añadir algunos campos adicionales, pero finalmente la plataforma lo que va a hacer es hacer un match entre la información que figura aquí en el Excel con la carpeta de documentos y poder alojarlo en su respectiva ubicación. Entonces, como se darán cuenta, la administración de documentos ya estaría totalmente controlada en base a la lógica que ustedes esperarían para su sistema de gestión. Y lo que hemos mencionado a día de hoy, básicamente han sido dos aplicaciones. Por un lado, el mapa de procesos, súper interesante porque desde ya vamos entrando en los conceptos de lo que son los sistemas de gestión y propiamente el gestor documental que nos permitiría, claro está, trabajar los documentos del sistema de gestión, así como otros tipos de documentos, ¿no? Que también tengamos que administrar. Esto era parte de lo que quería comentarles. Seguramente habrán algunas consultas, dudas